También se lo usaba como castigo. Si el paciente se ausentaba del hospital sin autorización o se comportaba mal y los médicos se disgustaban, se lo enviaba a terapia de electrochoque. Aunque la aplicación no provocaba dolor, su sola mención era terrible para el paciente. Había mucho miedo asociado a esta terapia. Pero este miedo no era nada comparado con el terror que provocaría otro tratamiento radical, la lobotomía. Es casi imposible saber quién es enfermo mental y quién no en la vida diaria de los habitantes de Gil. Y a ellos no les importa. Por desgracia, siempre se juzga a la mayoría de la gente por su apariencia. Cuanto más invisible es algo, como una enfermedad mental, más tenemos que hacerla visible. En la Edad Media hay una serie de imágenes muy duras que tienen que ver con el aspecto de los enfermos mentales. En el siglo XIX, cerca de 1860, lo que fue el concepto teológico de la locura, el castigo de Dios, se convirtió en concepto científico. Y el médico francés Morel trajo la teoría de la pérdida del estado de gracia, la expulsión del Edén, y lo convirtió en un concepto médico llamado degeneración. El loco es degenerado y lleva en su rostro los signos de esa degeneración. Se retrotraen a las primeras etapas de desarrollo de la especie humana, lucen primitivos, y así se inició una ciencia sobre la insanía, una ciencia capaz de identificar al loco. A fines del siglo XIX existían atlas, como atlas geográficos, pero con imágenes de locos, que nos permitían comparar la imagen con el paciente y poder decir, esta persona tiene depresión, esta otra tiene melancolía, porque esa persona se parece mucho a un depresivo. Cuando los manicomios tuvieron acceso a la fotografía a fines del siglo XIX, también la utilizaron como método de diagnóstico. Los pacientes eran obligados a fotografiarse como parte de lo que llamaban tratamiento. Pero no solo se utilizó la vista como uno de los sentidos para diagnosticar la enfermedad mental. Un método aún más extraño involucró al tacto. La frenología es una idea pseudocientífica por la cual se puede conocer la personalidad de alguien por las protuberancias del cráneo. La inventó el médico vienés Franz Joseph Gall en 1798. La iglesia lo prohibió, lo cual le dio más popularidad. La gran ventaja era que la gente creía que los locos tenían el demonio dentro y ellos lo expulsarían a golpes. El doctor Gall decía, no, es por sus cabezas deformes. Debido en gran medida a la falta de competidores, las teorías de Gall se tornaron muy populares y daba conferencias a multitudes en Europa. Rápidamente, la frenología se extendió a América y fue un éxito. Thomas Edison estaba en una tienda cuando entró un frenólogo y le dijo, se equivocó de profesión, debería estar haciendo algo con la mecánica. Y según la historia sea o no verdadera, se hizo mecánico por esa razón, pero mucha gente consideró a la frenología en el 1800 y principios del 1900 como una verdadera ciencia y como un medio para descubrir la personalidad. Todos querían saber cómo eran en realidad. A medida que la tecnología avanzaba, la medición manual de las formas craneanas se tornó obsoleta y la frenología se automatizó. En 1925, un discípulo en Superior, Wisconsin, comenzó a construir una máquina para medir la forma del cráneo y la llamó psicógrafo. Vamos a colocar esto en su cabeza y se imprimirá una tira con la calificación de su personalidad de 1 a 5. 1 es deficiente y 5 superior. Aquí vamos. Por más ridículo que hoy nos parezca, Gall estaba próximo a la verdad.
se comprobó que hay determinadas funciones que están localizadas en zonas específicas de la cabeza. Pero la comprobación definitiva fue consecuencia de un extraño accidente que llevó a la psiquiatría por un camino particularmente peligroso. En 1847, un trabajador llamado Phineas Gage construía una vía cerca de Vermont. Su tarea era colocar cartuchos de dinamita en orificios con una vara de hierro. Un día dio un golpe demasiado fuerte y la dinamita explotó, expulsando la vara que le atravesó la cabeza. Entró por la mejilla y salió por el cráneo, destruyendo a su paso el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Pero para sorpresa de todos, sobrevivió. Se levantó, firmó el libro de asistencia para que le pagaran por su trabajo. Luego fue al pueblo y el médico que lo vio colocó la piel de nuevo en su lugar y lo suturó para impedir la infección. Gage vivió 13 años más. Su personalidad cambió. Antes del accidente era muy trabajador, abocado a su familia. Pero luego no pudo conservar un empleo, se divorció, maldecía todo el tiempo. Era conocido como el holgazán del pueblo. 100 años después, un neurólogo portugués llamado Egas Moniz redescubrió la historia de Gage mientras investigaba cómo controlar a sus pacientes más violentos. Y alguien mencionó el cambio de personalidad que tuvo Gage. Pasó de ser amable a insoportable. ¿Por qué no podían revertir esto? En el caso de una persona agresiva, remover partes del cerebro o al menos desconectarlas y ver si funciona. Moniz desarrolló el método de perforar el cráneo insertando un fino instrumento para cortar cuidadosa y estratégicamente la conexión entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. Esto se conoció como lobotomía frontal. Los resultados iniciales fueron asombrosos. Pacientes muy agresivos o violentos respondían milagrosamente a este tratamiento. A Moniz, esto le valió el Premio Nobel de Medicina en 1949. Aún después de este gran reconocimiento, fue cauteloso con su descubrimiento. Era reacio a utilizarla en cualquier clase de enfermedad. Consideraba que esta operación debía ser el último intento por controlar una enfermedad que era muy grave y además solo funcionaba en ciertos casos. Pero los discípulos de Egas Moniz no fueron tan selectivos. Un ambicioso médico norteamericano, Walter Freeman, leyó acerca de sus logros. A diferencia de Moniz, vio en la lobotomía la cura para la mayoría de las enfermedades mentales y una forma de aliviar los manicomios del país, abarrotados de enfermos mentales después de la Segunda Guerra Mundial. Freeman y su socio James Watts consideraban que esta delicada operación era muy lenta para sus necesidades y desarrollaron un método no quirúrgico más veloz. Inspirados por una herramienta casera, nació la lobotomía transorbital. Freeman y Watts practicaron la primera lobotomía a una mujer de 63 años de Kansas, con personalidad muy agresiva. Al día siguiente le preguntaron cómo se sentía. Dijo que no se sentía tan inquieta y no le importaba. Pensaron que era bueno, pero al día siguiente comenzó a empeorar. No se mantenía en pie, vomitaba, perdió la visión de un ojo. Una serie de efectos colaterales que no esperaban.